Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena que nos presenta el Evangelio de hoy y que nos resulta un poquito desconcertante, porque nos rompe un poco la lógica, la manera como nosotros entendemos la familia. Nosotros entendemos la familia como una pertenencia afectiva, emocional, sentimental. Y resulta que cuando uno piensa de esa manera, aparece este texto del Evangelio, en el cual Jesús pareciera que le da una característica secundaria a esa forma de entender la familia, y que va a describir una nueva manera, diferentísima de vivir la vida familiar. Y esa manera diferentísima de vivir la vida familiar es que la familia no son solamente los lazos de carne o sangre, sino que la familia es una forma de vivir la existencia. Y esa forma de vivir la existencia es haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Lo cual no quiere decir que la otra, de todas maneras, no sea familia, porque al fin de cuentas ahí está la Santísima Virgen María. Y María Santísima, si algo ha hecho en la vida y si algo le enseñó a su Hijo, fue a cumplir la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego, María Santísima sabe muy bien cumplir la voluntad de Dios. Pero esta nueva familia ampliada que Jesús descubre es una familia unida por la capacidad de hacer lo que Dios quiere. Pero traigamos este texto a la vida cotidiana. Claro, lo ideal sería que nuestra propia familia de sangre aprendiéramos a hacer la voluntad de Dios. Lo ideal sería que en nuestra propia familia aprendiéramos a descubrir el rostro de Dios. Lo ideal sería que en nuestra propia familia aprendiéramos a escuchar la palabra de Dios. Lo ideal sería que nuestra propia familia fuera ese lugar para aprender a llevar al corazón y discernir lo que Dios quiere. Un padre o una madre no deberían enseñar a su hijo a hacer lo que quiere, sino que un padre o una madre deberían enseñar a su hijo a hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Y seguramente que en muchas de nuestras familias hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios, pero desafortunadamente en otras no. A veces los apegos, a veces el no querer soltar los hijos, les impide a ellos discernir y hacer la voluntad de Dios. Yo siempre les insisto a las mamás: mamás, hay una edad en la que hay que soltar a los hijos. Ellos tienen que vivir su propia vida. ¿Te dolió mucho despegarte de ellos? Reza, pégate, mi Dios, pero uno no se puede quedar agarrando a los hijos el resto de la vida porque los marchita. Justamente hace un tiempo atrás me encontré con un muchacho que conozco de hace varios años y que siempre ha querido entrar en el seminario, y le dije: ¿qué hubo de vos? ¿En qué vas? Y me dijo: padre, pues no me puedo ir para el seminario, que es lo que yo quiero. Y le digo yo: ¿y por qué no has podido? Y me dice: no, padre, es que mi mamá no me deja. Y le pregunto: ¿y cuántos años tenés? Y me dice: 21. Y entonces le dije: no, hermanito, tu mamá no es la que no te deja, sos vos. Hace rato que cumpliste 18 años y si te diera la gana ya estabas en el seminario. Pero padre, es que mi mamá, de malas, lo siento mucho, pero uno en este mundo no viene para darle gusto a la mamá, sino para darle gusto a mi Dios. Les traduzco a ustedes la frase que puede sonar muy dura, pero darle gusto a Dios no significa darle gusto a alguien egoísta que quiere su gusto.
Porque Dios es un Dios verdadero que nunca piensa en sí mismo, sino que únicamente piensa en los demás. Por lo tanto, darle gusto a Dios significa que tú seas en la vida lo que tienes que ser, brilles lo que tienes que brillar y des el fruto que tienes que dar. Por lo tanto, dar gusto a Dios significa que tú llegues a la plenitud. Y cuando tú por miedo no llegas a la plenitud, no solo no le das gusto a Dios, sino que te condenas a ti mismo a ser estéril, te condenas a ti mismo a ser una luz apagada, una luz que no brilla. El que sufre eres tú. ¿Se acuerdan que eso se lo dijo a un siervo inútil? Exactamente en la parábola de los talentos. A ese siervo inútil quedarán las tinieblas, allí en el llanto y el rechinar de dientes. Claro, porque no puso a producir lo que tenía que producir. Lo que se le confió, lo guardó, lo escondió por miedo, por lo que sea. Claro, porque todo el que no tiene el valor de brillar termina en el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, termina llenando de amargura, de sombra y de infelicidad su propia vida, porque no tuvo el valor de hacer lo que tenía que hacer. Y que se caiga el mundo si se tiene que caer, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Yo tengo que hacer lo que Dios me pide. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios y únicamente su voluntad. Por eso mi madre y mis hermanos son todos los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.